Señor senador Botana. Hemos escuchado al miembro interpelante y hemos escuchado las contundentes respuestas de los señores ministros. Respondieron cada pregunta, una por una, pero además le hicieron un claro relato de los hechos. Mostraron la actitud del gobierno. Respondieron a las preguntas que son de intenciones y suposiciones con datos, con afirmaciones claras, con líneas de pensamiento, a las otras las respondieron simplemente con el relato de los hechos. Hoy en el Uruguay están hablando los hechos, señora Presidente. Esas menos de 200 personas que tenemos en los CTI. Claro, el discurso no es el mismo hoy del día en que se dispusieron a interpelar. Ahora nos hablan de lo que podía haber sido. Nos hablan de que podía haber sido mejor. Insisten en aprovecharse del dolor para hacer una acusación al gobierno. Pero ¿sabe una cosa, señora Presidente? Nosotros también queremos respuestas. A lo que han dicho los ministros no hay absolutamente nada que agregar. Lo que queremos nosotros es que también nos contesten. Yo creo, señora Presidente, que aquí es buena cosa que también interpelemos al interpelador. Aquí el miembro interpelante debe responder cosas. Para empezar, porque todos acá somos responsables de hechos. Cuando votamos, cuando opinamos, nosotros somos responsables cuando proponemos. Cuando generamos fisuras en una sociedad que debió haber enfrentado en unidad esta pandemia. Querían encerrar a la gente. El ministro Leger, cuando empezó esto, tenía la propuesta de encerrar 21 días a la gente. Yo tengo acá la encuesta de una firma seria, Adopción Consultores, de la que nadie desconfía, hecha con metodología adecuada y en el periodo más crudo de la pandemia. El 59% de los uruguayos se opone a que lo encierren y lo inmovilicen. La gente prefiere cuidarse ella misma y no que la cuide el Estado. La mitad de los votantes del FA tampoco se querían encerrar, a pesar de que les ofrecían renta permanente. Porque el uruguayo no es esclavo, señora Presidente. Cree en el Estado como parte de un acuerdo social amplio, como un pacto necesario. Pero el uruguayo más cree en él mismo. Y no cree en renta permanente ninguno. El uruguayo lo que quiere es salir a trabajar y ganarse el pan. El uruguayo no es vago. No es vago, como dijo el expresidente Mujica. No lo es. A mí me queda la duda, señora Presidente, si no plantearon esto de los 21 días porque ya sabían cómo venía la cosa.
Yo desconfío, y aclaro que es desconfianza y suposición. No preciso que me lo aclaren, pero a veces tanta casualidad. Justito cuando supieron que ganaba la vacuna, salieron a proponer esto. Salieron a... Cuando supieron que la libertad le iba a ganar al confinamiento, sabían que la responsabilidad le ganaba a la represión. Tenían bien clarito que ganaba la vacuna, lo tenían claro. Y lo que trataron de hacer fue la jugadita de, bueno, los invitamos a detener todo, porque así se creen que es por nosotros y esta medida de los 21 días. Si me permiten, nosotros entendemos que está siguiendo el hilo de su razonamiento. Vamos a pedir a todos que traten de no adjudicar intenciones. No hago más suposiciones, señora Presidenta. Al COVID le ganamos a la uruguaya, con libertad. La propuesta de Olesker era cerrar 21 días, mandar la gente al seguro de paro. El seguro de paro le pagaría el 66% y el otro 34% lo pagaría el Estado. El Estado apenas pagaría el 34%. Uno se pregunta, ¿de dónde sale el otro 66%? Proponía cerrar la empresa y darle un salario mínimo y pagarle los costos de UTE, OCE, etc. No habló del alquiler, ni del banco, ni de las pérdidas de mercaderías, ni de las cuentas de las máquinas, ni de la producción que no se procesa. Uno se pregunta, la platita de la que vende tortas fritas en la esquina, ¿a ella quién le paga todo esto? Porque ella no tiene sindicato que la represente, ni que la presente cuando se hacen las convocatorias. A no ser que Olesker quisiera, no sé, que venda las tortas fritas en el verano, señora Presidenta. Propone, senador Olesker, señora Presidente, propone el paro total y hace el cálculo en base a la experiencia que vivimos, que no fue paro total. Pero vamos a tomar por buenos sus datos. 192.000 al seguro de paro, más el 34% de Olesker, palabras suyas, Radio Oriental, más la renuncia fiscal, más la renta básica, le da 150 millones de dólares, 0.3% del PBI, que tampoco 150 millones es el 0.3% del PBI. Pero vamos a tomar por buenos esos cálculos. Olesker dice esto, 150, 0.3% del PBI. Pero acto seguido y bien bajito dice y un 1% para darle 4 meses extensibles a 6 de renta básica de un salario mínimo a la ciudadanía. Entonces ya no es el 0.3, es 4 veces más. El gobierno, señora Presidente, ya dio esto 2 veces. Olesker quiere gastar en paro lo que es necesario gastar en reactivación. Quiere evitar el desempleo con paro, porque nos ha hablado de que acá hay que parar la economía y nos ha hablado que no debe haber y no se debe generar desempleo. Nunca vi cómo se puede llegar a ese resultado. Si le hubiéramos hecho caso a la propuesta de la renta permanente desde el día en que se inició,
estaríamos hoy o con la ciudadanía sin asistencia, si era solo por los 3 meses. Y voy al cálculo del Esker, no al cálculo que habíamos hecho nosotros, que a nosotros nos daba 400, al Esker le daba 258 por trimestre. Con ese cálculo iríamos en 1.204 millones de dólares y no podríamos detenernos todavía. Pero además hay otra cosa más grave, porque un economista no puede confundir entre gasto y costo. No puede decir que esto cuesta 0.3% del PBI. No. Un 25% de caída en el nivel de actividad similar a lo del año pasado durante 21 días tiene un costo para nuestra economía de 820 millones de dólares. Una cosa es el gasto, otra cosa es hablar en términos económicos, pero además, señora Presidente, no hay empresa que cierre un día o la habiliten a abrir 15 días después o 21 días después y abra automáticamente y ya recupere todos sus clientes y todo su nivel de actividad. No existe eso. Entonces, esta medida de los 21 días le cuesta al Uruguay, en términos económicos, 1.000 millones de dólares. Más de 1.000 millones de dólares. Y cuando tenemos esos costos, los pagan los hogares de los uruguayos, los ingresos de los hogares, y especialmente de los hogares más pobres. Porque todos sabemos que en el auge crece el empleo y mejora la distribución de la renta, y cuando se cae la economía, se pierde el empleo, que es lo primero que se pierde, y pasa lo mismo que le pasó al Frente Amplio. Se genera desempleo y se genera pérdida salarial. ¿Qué fue eso lo que le pasó? Se cae el salario real. No lo digo por el ejemplo de nosotros. Por los números de la economía del último quinquenio del Frente Amplio, mire, entre 2014 y 2019 se perdieron casi 50.000 empleos en el sector privado. 12.727 patrones además, patrones de los chiquititos. Como el uruguayo es emprendedor, el cuentapropista subió en 31.372. Como había que hacer política, también subieron el empleo público, 4.689 cargos nuevos. Igual no pudieron compensar la caída del empleo total. Lo peor, señora Presidente, la calidad del empleo. Se les cayó el empleo de calidad. El que tiene la ocupación de más de 40 horas semanales. La ocupación del que trabaja 40 horas o más se cayó en 94.558 puestos de trabajo. 93.948 en el sector privado. Cayó el empleo bueno y el empleo total. Y no se pudo sustituir ni por los cuentapropistas, ni por el empleo parcial, ni por el subempleo. Si querían, señora Presidente, la prueba del 9 de lo que esto significa, acaban de salir los datos del nivel de actividad de la economía. Acaba de salir el dato del primer semestre. El PBI cayó. ¿Y por qué cayó? Por el consumo y por las exportaciones. El consumo público aumentó.
Lo que cayó fue el consumo privado. El sector agroexportador tuvo un desempeño excelente. Va a ser mejor año que el 2019 y que el 2020. Igual no pudo con la caída de las exportaciones. ¿Por qué? Porque no hubo turismo. Y el turismo, a los efectos de la contabilidad nacional, se computa como exportación de servicios. Acá subió la construcción por UPM y por la que ha lanzado el gobierno y por algunas obras de arrastre del periodo anterior. La industria se reactiva. Acá cayó el comercio, la gastronomía, los hoteles, la recreación, la cultura, los sectores afectados por la caída de la movilidad. El cierre de fronteras impidió la llegada de turismo. Hay un trabajo del economista Agustín Iturralde que nos muestra claramente estos números y nos dice algo que es de observación fina, obviamente. Muestra su sorpresa cómo gente inteligente, bien formada, no se da cuenta de esta pérdida, de lo que significa sobre el empleo, la caída de las exportaciones. Claro, al paro, el del ingreso fijo no lo afecta, el que puede trabajar, teletrabajar o no ir a trabajar y mantener el ingreso, tampoco. Pero el jornalero lo entiende, el cuentapropista lo entiende. Lo entiende el peón de la arrocera, señora Presidente. Sabe que si no hay exportaciones, no hay plantación, y si no hay plantación, no hay trabajo. Y lo entiende el peón campero, que sabe lo mismo. Y lo entiende la que trabaja en el laboratorio, en la industria arrocera. Lo entiende el que carga la bolsa en el molino. Lo entienden todos. Es increíble cómo hay gente que pueda no entenderlo, que pueda pretender parar el país. Imagínense, ¿saben lo que cuesta abrir un mercado, sostenerlo, mantenerlo? ¿Cuánto cuesta eso? No, ahora no les vamos a mandar nada porque nosotros ahora estamos de paro, decidimos parar. Tenemos una recomendación del economista Olerger que nos dice que debemos detener la economía por 21 días. Vamos a parar, la China esperando las exportaciones y nosotros, bueno, ahora sí nos decidimos a mandarles y les vamos a mandar. Tengo algunas crónicas de lo que ha sido la economía del lockdown, lo que ha costado en los países del mundo el freno de las actividades. Ni siquiera el paro total y absoluto como que se nos estaba proponiendo. Nos han dicho en esta interpelación, hablando de COVID, que somos los peores del mundo. Y le voy a decir algo. Reconocemos que en algunos días no fuimos los mejores, o que no fuimos de ese núcleo de los mejores. Es cierto. En los días, los plazos casualmente coinciden con la convocatoria del 8 de marzo, donde convocó la organizadora y donde convocó el PIT-CNT
¿Y dónde convocó la Fosalva del sindicato médico? Qué distinta la actitud de esos médicos, señora Presidente, a los que han dado la vida en los CTIs, a los enfermeros que se han arriesgado allí, a los camilleros. Qué distinto. Qué distinta la actitud de esas vacunadoras, que uno llega a la hora que llegue a darse la vacuna y nos esperan sonrientes, aunque estén muertas de fatiga. A mí no me van a decir que los de la Fosalva esta no conocían los riesgos con absoluta certeza. Claro que la conocían. Claro, tenían una campaña diseñada y querían tener éxito en su campaña, no querían perder el recurso, querían que hubiera lluvia de videos de esos donde se le recomendaba al médico del CTI pararse frente a la cámara, mirarla fijo y compungidos y con voz grave y triste decir: nos estamos quedando sin lugar, estoy teniendo que elegir entre quién entra al CTI y quién no. El ministro les ganó de mano, les ganó de mano. El sistema de salud les ganó de mano. Siempre hubo disponibilidad de camas. Como lo dijo el señor ministro acá, nunca hubo que elegir. Además, otra cosa, señor presidente. Este ministro lo ha dado todo. Este gobierno lo ha dado todo. No merece algunas comparaciones. Ni siquiera en el número de fallecidos de ese periodo. Porque cuando hacemos la comparación, nosotros jugamos con todos los datos de todos los fallecidos y alguno que no falleció por COVID, muchos que no fallecieron por COVID y que lo tenían en ese momento, pero que no fue la causa de su fallecimiento. Pero a esos también este ministerio los computó. Bien distinta a la realidad de otros países, especialmente de los países grandes, que cuando uno abre los datos por regiones, se encuentra de que hay regiones con subregistro. Hay regiones sin datos, señora Presidente, sin datos. Entonces, ¿cómo vamos a comparar? Cuando más se complicó la cosa, este gobierno, que es el que tiene en comparación con el resto del mundo más test que todos, pero cuanto más se complicó la cosa, tal vez Oléscar tenga la derivada segunda de esa función para ver la aceleración de esa curva de test. Porque este gobierno, señora Presidente, le importaba la salud de los uruguayos, no le importaba la estadística, no quería esconder nada, quería curarlos a todos los compatriotas. Hay cosas que no sé ni si hablar, ¿no? Cuando el viceministro dijo que acá le preocupaba más el sarampión el sarampión y el dengue le preocupaba más que el COVID. ¿Se acuerdan del gobierno pasado? Cuando le regalaron a los chinos los aparatitos para empezar el tratamiento. Cuando dejaron, a los chinos, cuando dejaron pudrir en el puerto los elementos que nos hubieran servido para empezar la protección. Cuando convocaron al primer casero Lazo, yo no sé si se pensaban que el COVID era como la langosta que se iba con ruido. Sinceramente, los cuentos de la avenida de la langosta de Gloria se ríen, los hemos recibido juntos toda la vida.
En la langosta había que salir a hacer ruido para que se fuera para otro lado. Yo no sé si el carcerolazo tenía esa intención. Indudablemente que lo que había era que ya estaban empezando a mostrar la intencionalidad. Ya estaban empezando a mostrar que lo que querían era hacer política de todo esto. Y tenían miedo de no tener tiempo. Y vaya si, lamentablemente, hemos tenido tiempo. Señor ministro, el exministro Olesker, en un reportaje bautizó a la reactivación como TDI. No es triste desempeño del interpelante, no. Es tardía, débil e injusta. Seguramente va a ser injusta. Por lo que hablamos hoy, porque cuando hay pérdida de empleo, no hay renta que devuelva el ingreso, ni que devuelva después los clientes, ni que devuelva después la actividad, y la dignidad mucho menos. Pero además esos ingresos no son iguales nunca, jamás a los del trabajo. A una crisis de esta siempre la termina pagando más el pobre. Lo único que ahora hay un gobierno que no habla de los pobres, que los considera, que no usa al pobre, que lo ayuda, que no lo quiere transformar en un esclavo de un Estado socialista, que lo quiere de un Estado socialista, perdón. Ya son medio sinónimas las dos cosas. Que no lo considera un vago, que lo trata con respeto, que lo trata como se trata al trabajador. Este gobierno, señora Presidente, no dejó apagar los motores de la economía, ni los grandes ni los pequeños. Y ahora tiene con qué ponerles combustible. Es cierto que esto va a ser injusto, ya lo es, pero tengámosle fe a la patria de nosotros, tengámosle fe a nuestro país. ¿Cuál es la intención que hay detrás de todo esto? ¿Será aquella idea de precipitar la llegada a la vía del socialismo que manifestaba Olesker cuando empezaba el gobierno pasado? Quería renta universal, es decir, dependencia absoluta del Estado. Yo tengo la tentación de revisar juntos este reportaje que le hacían a Olesker en La República. 2015. Informaba que el gasto sobre el producto había pasado en 10 años del 20 al 27. Que la recaudación de la DGI había pasado del 13 al 20. Que la economía había crecido un 53,35% y el gasto un 59,35%. Y que el gasto social creció un 100,45%. Reclamaba ahí que los salarios se muevan al mismo ritmo que la economía. Lo consiguió, porque el salario se le cayó. Yo creo que acá lo que debemos es conocer exactamente cuál es el planteo
que nos hacen. Queremos saber qué es lo que nos quieren decir cuando quieren más gasto. ¿Cómo lo van a financiar? ¿Con deuda o con impuestos? Seguramente, señora Presidente, nosotros tenemos que saber esas cosas. El país tiene que saber qué es lo que están proponiendo. Tiene que saber cómo lo van a financiar. Pero ahora, concretamente, en esta medida concreta propuesta ahora, tenemos que saber exactamente qué es lo que quieren hacer. Cerrar lo que no sea imprescindible. ¿Los almacenes son imprescindibles o no? Las carnicerías, las panaderías, los kioscos, la venta de torta frita, los carritos, la feria vecinal, la construcción, las estaciones de servicio, los talleres mecánicos. Cada cosa de esas nos tiene que decir si es imprescindible o si no es imprescindible en la vida de los uruguayos. El último tema, señora Presidente. Han hecho campaña hablando del bajo gasto del gobierno en el COVID. 2020, el gobierno dispuso en el orden de los 1.200 millones de dólares con esta finalidad. Hay una discusión ahí sobre si los 500 que se aplicaron como garantía son o no aporte al COVID. Bueno, claro que son un aporte, por supuesto que lo son. Esos 500 millones de dólares son los que están evitando el cierre de empresas, son los que están mejorando el consumo, la capacidad del consumo, son los que están preservando empleos. Vaya que son un gasto del COVID. Dios quiera, no haya que poner ningún peso de esos y las empresas con su actividad lo puedan pagar todo. Dios quiera. Pero son un gasto que además hecho con suma inteligencia permitió un fenómeno de multiplicación de los panes. Señora Presidente, acá no se perdió el empleo, la empresa no cerró, se mantuvo ese consumo. Hubo eficiencia en la aplicación de los recursos. Claro, ese concepto, como lo dijo la señora ministra, a veces no es fácil de entender por quienes miden al gasto por su tamaño y no por sus logros. Acá tenemos que ver, además de esta cuestión, esta discusión de si es el 1.3% del PBI o el 2.3%. Acá hay cosas mucho más trascendentes. Con 2.000 millones de dólares menos de recaudación, el Uruguay ha sostenido su sistema de cobertura social de siempre, su sistema de salud, que implica una transferencia del orden de los 4 o 5, de los 4 puntos del PBI. Nuestro sistema de seguridad social. Acá se siguieron pagando las jubilaciones y las pensiones y las prestaciones, todas. 6.8% del PBI es lo que el Estado tiene que aportar con esa finalidad. Las transferencias del MIDES, las asignaciones familiares. En ese sistema de protección y seguridad social, el Estado pone un 8% del PBI.
No hablo de lo que han puesto la UTE ni la OCE, que han actuado con criterio social, de que la policía y el ejército le han destinado todas las horas. El aporte de los gobiernos departamentales y municipales con su red de policlínicas, con sus comedores, con la telemedicina. Una oferta educativa como la que tiene el Uruguay. Entonces, ¿qué me hablan del aporte de último momento? Acá lo que deberíamos enorgullecernos todos nosotros es del país que hemos construido y de la cobertura social que hemos construido a lo largo de la historia, desde Artigas y desde Oribe, y pasando por Valle Ordóñez, hasta hoy. De ese país tenemos que hablar. Con eso es lo que tenemos que comparar. Acá, señora Presidente, no es metodológicamente correcto comparar gasto marginal contra gasto marginal. Lo que importa acá es el gasto público social total. Eso es lo que importa, señora Presidente. Acá lo que tenemos que comparar es protección contra protección, pero toda la protección, no la que construí a la desesperada en el margen, no la de último momento. ¿Cómo me van a comparar con la cifra de lo que gastan países que no tienen nada, en los que su gente vive en el desamparo total? Ayer el senador Gandini me hablaba, nos ilustraba de que la Argentina no tenía un sistema de seguro de paro como el que tenemos nosotros. Entonces, estas cosas hay que ponerlas en la comparación. Además de lo que les dijo la ministra de que hay que sostener las políticas sociales hoy y mañana también, y que no se deben caer. Pero acá lo que hay que comparar es cuánto protege el Uruguay y cuánto protegen los otros, si es que tienen ganas de compararnos con otros, que en realidad nosotros no precisamos comparación con nadie. Qué precioso país tenemos como para andar comparándonos con los otros. Pero lo otro que a mí me gustaría conversar un poquito es acerca de la calidad de ese gasto. Porque acá se gastó mucho, es verdad. Hubo gasto público social, no hubo inversión social. La diferencia entre gasto e inversión es la temporalidad de sus efectos. Acá lo que hubo fue gasto corriente cada uno de los años. Eso es lo que existió. Gasto corriente. Y a las pruebas me remito, señora Presidente. Se cayó la economía y se cayó el Estado social. Se cayó la economía y aparecieron 100.000 pobres de la noche a la mañana. Quiere decir de que en realidad ni se había atacado el núcleo duro de la pobreza, ni se había desarrollado instituciones que pudieran contener esa pobreza. Porque si este país tuviera invertido, como se va a invertir ahora en este presupuesto, en los menores, que se está mirando a futuro, que se está pensando en el hombre capaz de tener otra vida, otra calidad de vida y otro nivel de ingresos, asociado a una estructura educativa y social desde el nacimiento mismo. Entonces, acá lo que queda claro, señora Presidente, es que hubo gasto público social
y también hubo tiradera de plata en consultores y en algunos problemitas graves de corrupción en la salud, bastante graves. Acá hubo, sí, de eso. Inversión social, poca. Porque si no, no hubiera sucedido esto de que ante el primer problema aparecían todos los problemas. En el Uruguay se han dejado destruir cosas duras. Hay una red de contención que es la familia para cada uno de nosotros que se ha terminado, señora Presidenta. La violencia en el barrio terminó con la vida del barrio. Terminó con una impresionante red de contención social, insustituible. Claro, donde había una comisaría o un puesto policial, ahora hay una boca de pasta base. Eso es lo que hay. La gente tiene miedo de salir a la calle. ¿Cómo vamos a tener vínculos sociales? Los niños ya no juegan en la calle, ya no se forman con el vecino, nadie toma mate en la vereda. En Montevideo a mí me sorprendía que tomaban mate en la vereda y ponían la televisión del lado de adentro y se ponían de espaldas. No quiero ver a uno tomando mate en las veredas, quiero ver, no, ya, de espaldas no, quiero ver a uno tomando mate en la vereda. Entonces, claro, no hay vínculo, no hay contención, esa red también se ha perdido. Pero no nos olvidemos que en los gobiernos del Frente Amplio se fueron 29.000 muchachos del sistema educativo. 29.000. Y vaya que es una red de contención nuestro sistema educativo. Entonces, señora Presidente, queremos escuchar estas respuestas. Queremos que nos expliquen los números con claridad, que veamos el verdadero costo de lo que proponían antes y de esto que proponen ahora. Pero especialmente que expliquen la actitud, que expliquen por qué sembraron división donde había que unir. Queremos que, por lo menos, nos digan, bueno, ¿por qué querían tirar la plata de los uruguayos? ¿O por qué nos querían encerrar a todos? ¿Por qué nos querían confinar? Y queremos, señora Presidenta, finalmente que reconozcan la seriedad del gobierno, su contracción al trabajo, su dedicación, el buen tino del gobierno, su honestidad. Es bueno reconocer estas cosas. Yo creo, señora Presidenta, que siempre hay tiempo para que nazca la unidad en este país. Muchas gracias, señor Presidente.